¿Qué es una constitución? ¿Qué significa que seamos iguales ante la ley? ¿Cuáles son los derechos sociales? Todas estas son preguntas del actual debate político. Sin embargo, son conceptos jurídicos muchas veces difíciles de asimilar. La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, el Archivo Central Andrés Bello y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile han organizado en conjunto el ciclo de programas Momento Constituyente, discusiones sobre derechos sociales. Nuestro objetivo es contribuir a la discusión pública y construcción del Chile del futuro, mediante un ciclo de discusiones donde especialistas de distintas áreas del conocimiento conversarán sobre las características de los principales derechos sociales y la mejor manera de garantizarlos. Sean todos bienvenidos a ser parte de este momento constituyente. Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en la sala Gabriela Mistral de la Casa Central de la Universidad de Chile para grabar un capítulo más de esta serie de conversaciones que hemos titulado Momento Constituyente, esta vez para evaluar o ver qué fue, qué está haciendo y qué será de ese ejercicio constituyente que se realizó, empezó a realizarse en el gobierno anterior. Para conversar y evaluar esto es que hemos invitado a Natalia Castillo, diputada de Revolución Democrática, abogada de la Universidad de Chile, a Sebastián Soto, abogado y académico de la Universidad Católica, y al senador Jaime Quintana del PPD. A continuación pasemos a ver qué está pasando con estos asuntos. Bueno, como decíamos en la presentación, estamos aquí para conversar sobre esto que en algún momento pensamos que era un momento constituyente, donde hubo diálogos ciudadanos, donde hubo todo un movimiento en función de sacar una nueva constitución, que ya lo conversaremos en el camino, pero que no parece estar demasiado vivo en este momento. Yo quisiera partir preguntándole entonces a los tres, a ti Natalia en primer lugar, senador, y a ti Sebastián, ¿hubo un momento constituyente y de qué se trató? Si acaso hubo eso. Bueno, yo creo que... Y si acaso lo hay, tú... Sí. Yo creo que hay hoy día, desde mi perspectiva, hay una urgencia por tener una nueva constitución para Chile. Creo que en el gobierno de Michelle Bachelet se hizo un intento al abrir estos diálogos, después ese proceso quedó un poco truncado, pero creo yo que a la luz de lo que pasa todos los días, cada vez se hace más necesario contar con una nueva constitución que desde mi perspectiva es ilegítima en cuanto a su forma, en cómo se construyó esa constitución y también que nos está quedando chica en cuanto al fondo. Hoy día la constitución no está dando el ancho para garantizar efectivamente los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país. Y creo que debiésemos apuntar hacia un nuevo momento constituyente donde sea el pueblo quien decida cuál va a ser ese nuevo contrato social que vamos a imponernos para que nos rija a nosotros mismos. Pero hubo un momento que parece que ese tema estuvo vivo, digamos, en la comunidad. Hoy día no parece ser así, ¿o sí? ¿Cómo lo ves tú? No, yo veo que este tema hoy día no está en la agenda, no es una prioridad del Ejecutivo y también hay que mirarlo desde un punto de vista autocrítico como oposición. Yo siento que la oposición no ha hecho de este tema un tema de agenda, un tema relevante, un tema que debiese convocarnos, porque creo que en lo que fue la nueva mayoría al menos, todos tuvimos un grado de involucramiento importante en lo que fueron estas casi 200.000 personas que fueron contactadas, que participaron en 170.000 cabildos. Claro, 170.000 cabildos fue un ejercicio tremendo si uno lo compara con lo que fue, bueno, todas las constituciones pasadas en Chile, incluso en otras latitudes. ¿A ti te parece, Sebastián, que hubo un momento constituyente o esto fue una voluntad política que se impuso? Yo creo que habría que primero definir qué es un momento constituyente, pero a mí lo que me interesa, me parece que uno debiera también analizar es si es que uno debe preguntarse por un momento constituyente. A mí me parece que la Constitución como cuerpo vivo está permanentemente en cambio, debe estar permanentemente en cambio. Y por eso creo que el error del gobierno anterior fue intentar crear un momento constituyente. Que si lo hubo o no lo hubo podremos discutirlo, pero creo que la discusión constitucional es una discusión permanente. Y cuando se quiso hacer de esto un gran momento en donde todo iba a desembocar en un proyecto de ley que sería discutir, creo que fue pedirle más de lo que uno puede dar a una discusión constitucional como este. Creo que esto es una discusión lenta.
las discusiones constitucionales son discusiones lentas y afortunadamente son discusiones lentas, porque cuando no son lentas, cuando son discusiones rápidas, es porque hay una crisis muy profunda. Y creo yo que nosotros no estamos en ese momento de crisis. O sea, ¿tú piensas que más que una nueva constitución, lo que habría que pensar es en una constitución que se va reformando? Efectivamente, yo creo que hay una evolución constitucional que se reforma tanto en la letra de la Constitución, como ha ocurrido tantas veces en el Congreso, como en la interpretación que de ella hacen los tribunales y los actores Porque políticos. esta es una constitución más bien dura y reacia al cambio. Es que yo ahí tendría una discrepancia. Yo creo que esta Constitución, que uno podrá discutir, ¿es esta la Constitución ilegítima que nace en 1980? ¿Es esta la Constitución de Guzmán? No, claramente no. A mi juicio es esta una Constitución que ha ido evolucionando por la vía de cambios, por la vía de consensos y también por la vía de un cambio social que la interpreta de distintas formas. Eso es lo que yo creo son los momentos constitucionales en democracia. No es un momento de una ruptura con el pasado, un momento refundacional. En eso creo yo, o en eso yo no creo, y eso yo creo que el gobierno anterior nos lo mostró con claridad. No hay un momento refundacional en estos temas. ¿A ti, Natalia, te parece que esta constitución hay que ararla y empezar todo de nuevo? ¿Esa es como la postura que tú A ver, es cierto que la Constitución de hoy día no es exactamente la misma Constitución del 80. Es cierto que se le han hecho algunos cambios. Pero lo más fundamental aquí es que el tronco de esta Constitución es sobre una base institucional, que es una base institucional que nos dejó la dictadura. Hoy día nosotros no tenemos una Constitución realmente democrática. Tenemos largas discusiones en el Congreso donde están las mayorías representadas, donde están también las minorías, donde se expresa la diversidad, y luego esas discusiones pueden ser borradas con el codo porque nuestra Constitución le otorga las facultades al Tribunal Constitucional. Entonces, mientras no se modifiquen esas bases institucionales fundantes de la Constitución, la verdad es que la democracia va a seguir siendo una democracia a medias. Y eso se debe hacer mediante una nueva Constitución. Hay distintas formas de tener una nueva Constitución. O sea, a ver, ¿cuáles son las bases fundantes que tú tendrías que cambiar para quedar contenta? ¿Tribunal Constitucional? Tribunal Constitucional, el autoritarismo, la base sobre... esta Constitución no tiene una base de igualdad entre hombres y mujeres, más allá de reformas cosméticas que se pueden hacer en decir hombres y mujeres. Es una Constitución bastante machista, patriarcal. ¿Dónde se mostraría eso? Se materializa en distintos aspectos, como que no se considera la componente de género, no se visibiliza a las mujeres en la propia Constitución. Y además de eso, es una Constitución que tiene un origen que es complejo, que fue impuesta, que luego, claro, por el tema de la transición, hubieron ciertos consensos, pero no es una Constitución que esté completamente reformada y que no asegura la democracia. Entonces, ahora, respecto a lo que se decía recién, en tratar como de una nueva Constitución en un espacio de crisis, eso no es así. Los momentos constituyentes no tienen por qué ser a raíz de una crisis. También pueden ser a raíz de que es una Constitución que hoy día no nos está dando el ancho, no nos permite garantizar los derechos de las personas. Entonces, verlo como en el antagónico a crisis o a caos, eso no es real. Puede ser una Constitución nueva que nazca justamente por la vía institucional. De hecho, yo creo que uno de los grandes cosas que no se hicieron en el gobierno de Michelle Bachelet fue haber presentado una reforma constitucional que incorporara el mecanismo del plebiscito para que fuera el pueblo que decidiera cuál era el mecanismo mediante el que quería una nueva constitución, o una asamblea constituyente, o una comisión de expertos, o el mismo Congreso, y que hubiese sido la gente quien hubiese decidido. Y eso yo creo que es algo que no se hizo, que se podría haber hecho. ¿Urge, senador, una nueva constitución? Sí. Concordando con lo que plantea Sebastián, que los procesos constituyentes en general son lentos, sí, desde luego, pero aquí tenemos nosotros una urgencia que está dada por dos temas de legitimidad. La legitimidad del origen, que no hay para qué entrar a ahondar, todos sabemos a qué nos referimos, el tema de haber nacido en dictadura, y por otro lado la legitimidad en el ejercicio. Y eso lo vemos todos los días. Creo que Natalia ha señalado algunos ejemplos. Mira, nosotros estamos legislando hoy día en materia de infancia. Este gobierno se ha hecho un firme propósito, que yo valoro, en materia de infancia, de avanzar especialmente con la infancia vulnerada, pero también cambiar toda la institucionalidad. Nosotros suscribimos hace 2 décadas los convenios internacionales en materia de infancia, pero no tenemos ni un catálogo de derechos. No tenemos catálogo de derechos.
Entonces tenemos un problema en derechos, tenemos un problema en obligaciones, tenemos un problema en instituciones. Entonces yo siento que al gobierno anterior de Bachelet se le puede criticar muchas cosas. Lo que no se le puede criticar, porque ningún otro gobierno en materia de mirar la Constitución y de transformarla o reemplazarla ha avanzado más que presentar, ¿no es cierto? Bueno, primero generar este proceso que yo le asigno mucha importancia, que fueron los cabildos, que fue un diálogo bastante profundo. Yo participé en más de alguno en el sur del país. Después vino la propuesta del mecanismo. Tampoco estaba cerrado. Lo que pasa es que hoy día la pelota está en la cancha del Congreso. Y por eso yo también parto haciendo una autocrítica de la propia oposición en su conjunto, de las oposiciones que tenemos, porque hoy día perfectamente podríamos haber nosotros en este año 2018 haber puesto en movimiento la pelota que está en nuestra cancha. Y lo último que hizo Bachelet, bueno, fue el proceso, ¿no es cierto?, de envío de una propuesta de un texto. Claro, yo también siento que hay cosas que quedaron fuera. Por ejemplo, en mi región, en la Araucanía, el tema indígena no fue recogido en el texto final. El tema de la AFP, nada menos, tampoco fue recogido en el texto final, como asimismo la democracia directa. Eso es lo que la gente, los chilenos que participaron de todas las sensibilidades, nos dijeron. Entonces yo siento que este es un tema urgente, que hay que retomarlo, no solo de la perspectiva política de un gobierno, de una oposición, creo que es un tema país. Ahí vamos a poder resolver nosotros gran parte de los problemas de legitimidad que también puede estar teniendo la democracia representativa, no solamente la propia Carta Fundamental. ¿Cómo evalúas tú, Sebastián, lo que fue el proceso de participación en el gobierno de Bachelet? Me parece un proceso interesante, como un momento de cierta catarsis. Yo participé también en Cabildo, fui a los encuentros provinciales y al regional y pude ahí percibir la relevancia del diálogo sobre ciertos temas. Pero también pude percibir una cuestión que también veo ahora en esta conversación, de que pareciera que todo problema es constitucional. Pareciera que la Constitución es la causa de todos los problemas y que la nueva Constitución es la solución de todos ellos. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa tanto por la idea subyacente que está detrás, que es una idea que deslegitima o al menos le quita valor a la política. Porque cuando nosotros tratamos los problemas de infancia, tratamos los problemas de previsión, tratamos los problemas de la Araucanía como problemas constitucionales, la verdad es que estamos haciendo trampa. Porque esos no son problemas constitucionales, esos son otro tipo de problemas, ya podremos ver cuáles son. Pero cuando le atribuimos a la Constitución un rol relevante en todos esos problemas, dejamos de discutir otras fórmulas de solución de esos problemas. Y eso es lo que a mí me pasó también en los cabildos. En uno de ellos, recuerdo en Quinta Normal, en el Cabildo Provincial, una de las personas para concluir la necesidad de una nueva Constitución dijo: es la Constitución la que nos tiene así, después de resolver una serie de problemas. Y por favor, si la Constitución es un conjunto de reglas, un conjunto de principios, pero la Constitución nunca, jamás va a ser la solución a todos nuestros problemas. La solución a nuestros problemas pasan por la política, por discutir los temas de infancia, por encontrar soluciones que muchas veces son administrativas, legales o de algún otro tipo, pero no necesariamente constitucionales. Entonces, y para responder tu pregunta, hay que evaluar el proceso. Claro, me parece muy bien como un proceso de diálogo, pero creo que también maximizó en lo que una Constitución puede resolver y como que puso demasiado expectativa y énfasis en el cambio constitucional y olvidó otras discusiones, otros mecanismos para solucionar los problemas que probablemente coincidimos que existen hoy día en nuestro país. Te haría la misma pregunta, Natalia. ¿Cómo evalúas ese proceso de participación? RD y el Frente Amplio tuvo una postura como ambigua, digamos. RD particularmente, bueno, el Frente Amplio no existía como tal para el proceso de la presidenta Bachelet. Nosotros fuimos muy activistas en participar de los cabildos, en participar, en que fueran numerosos. Nosotros también hicimos nuestros propios cabildos en nuestra orgánica, digamos, con los territorios y tratamos de participar en las distintas instancias. Yo creo que fue un ejercicio bastante exitoso. Participó mucha gente, se llegaron a discusiones bastante interesantes al nivel de las bases. Y yo creo que, además también estaba articulado, además de la voluntad política de la presidenta en impulsarlo, también había un movimiento, que era el movimiento de Marca C en ese tiempo, que también sirvió para darle más efervescencia a este gran momento constituyente, y yo creo que fue un proceso exitoso, que claro, no se le sacó, digamos, toda la punta que se le podría haber sacado,
pero yo creo que es un proceso que perfectamente se puede retomar, y si es que no hay voluntad política del Ejecutivo, yo creo que es un proceso que la ciudadanía también puede retomar y volver a hacer lo suyo y volver a ponerlo como una necesidad. Yo ahí difiero de lo que señalaba Sebastián, porque decía, no, si esto de los pueblos originarios se regula de otra forma. O sea, mientras Chile no se reconozca como un Estado plurinacional mediante un reconocimiento constitucional, todo lo que viene para abajo cae. Porque mientras no exista, primero, antes de garantizar el derecho, hay que tener un reconocimiento. Y Chile hoy día es un Estado plurinacional y no se ha reconocido en una Constitución. Y eso es una deuda importantísima que nosotros tenemos con los pueblos originarios y con la democracia. ¿Usted cree, senador, que fue un éxito el proceso de verdad? Yo no sé si un Viendo éxito. las cosas como están. Yo no sé si un éxito, porque para evaluarlo rigurosamente el proceso debiese estar culminado, y esto no ha culminado. Yo también recojo lo que plantea Natalia. Este es un tema que la oposición, el Congreso, la ciudadanía puede retomar independientemente si el gobierno desea o no hacerlo, pero a propósito de lo que le decía Sebastián respecto al tema indígena, lo que vamos a ver justamente en los próximos días es este gobierno presentando una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos, que obviamente ya no va a ser como la que se rechazó en la década de los 90, el 2000, ¿no es cierto?, que se rechazó 6 veces, distintos gobiernos 6 veces presentaron esta reforma y 6 veces fue rechazada. Hoy día, con la evolución del derecho internacional y de los pueblos indígenas, esto va a requerir, lo que también se señala acá, de una mirada respecto a la plurinacionalidad, entre otras cosas. Yo creo que sí, que este es un debate que hay que tener urgente, sin perjuicio que la reforma o una nueva constitución va a requerir de... Hay algo que no ha ocurrido acá, que, bueno, Sebastián y muchos otros expertos lo han analizado en profundidad también, que tiene que ver con, además así se ha hecho en el mundo, esto de la devolución. Una cosa, y que yo creo que si hay algo que criticarle al proceso del gobierno anterior, es eso. No se devolvió, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía hiciera sus propuestas también de modificaciones, de enmiendas. El proceso de los diálogos terminó con una propuesta constitucional del gobierno de Bachelet, del cual se supo poco, coincidió con el final de un gobierno, con el final de su gobierno, no alcanzó a ser ni discutido, parece que entró como en un cajón y no se supo más. La pregunta que yo les quería hacer es, Sebastián, a ti te la hago de esta manera. ¿Te parece que vale la pena retomar el tema constitucional? Si vale la pena, ¿cómo? Y si no vale la pena, ¿por qué? Yo, como dije, me parece que uno siempre debe tener la posibilidad de discutir el tema constitucional para ir evolucionando en nuestra Constitución. Y por eso, lo que decía senador, me parece muy sensato, es decir, va a haber una discusión constitucional sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y todo el mundo considera que eso es muy necesario, ¿cierto? Pero esa es una discusión, no es la gran discusión refundacional sobre la nueva Constitución, que es el inicio de un momento. Por eso yo creo que hacia adelante lo que hay que hacer es seguir discutiendo los distintos temas que surjan por la opinión pública, por la necesidad política y que se ven expresados en la Constitución, sea en materias de derechos, sea en materia de reconocimiento. Pero a mí me parece que una gran discusión sobre una nueva Constitución no se va a repetir. ¿Y por qué no se va a repetir? Porque en primer lugar no me parece que sea necesario, dificulto que la clase política o la centroizquierda considere que hay ahí una bandera que valga la pena de nuevo levantar, porque pueden levantar banderas de cambio constitucional, pero la bandera de un cambio refundacional me parece que no tiene hoy día fuerza, y en parte no tiene fuerza, porque creo que la presidenta Bachelet, al presentar su nueva constitución y lo que pasó, es decir, duerme un sueño parece que profundo, creo que cambió el foco hacia temas más puntuales. Por eso, pero la manera que tú verías entonces, si te entiendo bien, ¿sí? Si es que acaso este es un proceso que debe continuar, pero de otra manera, habría que discutir, por ejemplo, los mecanismos de reforma de la Constitución, habría que facilitar las transformaciones internas de la Constitución. Es que yo no creo que esta sea una Constitución difícil de cambiar. Tiene quórum bien alto, Tiene ¿no? quórum de 2/3 y 3/5 según el capítulo, pero eso no ha impedido que sea de las constituciones que más cambios ha tenido en la historia de Chile. Eso no ha impedido cambios profundos como la reforma constitucional del 2005. Y eso yo espero no va a impedir que haya una reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas. Por lo tanto, no veo que ahí sea el tema. Quizás hay temas institucionales, temas o más específicos que requieran atención, pero no necesariamente las reglas de reforma, porque entre otras cosas,
o gran parte de las constituciones del mundo tienen quórum supramayoritarios para su cambio, eso no es raro. ¿Tú cómo ves, Natalia, que siga esta historia? ¿Cuáles serían los pasos siguientes? Sí, bueno, a mí me gustaría decir que yo creo que abandonar la bandera de la nueva Constitución para Chile no es posible. O sea, yo creo que siempre debiésemos aspirar a tener una Constitución que sea 100% nacida en democracia, con un diálogo ciudadano y del pueblo. O sea, decir que no se va a hacer porque hay otras formas de cambiarla, yo creo que ya hemos experimentado estos cambios como ir tapando las goteras del techo, y creo que lo que necesitamos es definitivamente cambiar el techo, sacar esas fonolas viejas y poner una nueva estructura. Sin perjuicio de eso, creo que hay ciertas discusiones constitucionales que tampoco pueden esperar esta nueva Constitución y que tienen que darse de manera urgente. Una de ellas, me parece que es lo relacionado con el Tribunal Constitucional, con sus excesivas facultades que incluso hoy día le permite al Tribunal Constitucional dictar leyes. Un poco lo que pasó con la ley de aborto en 3 causales. El Tribunal Constitucional, contrario a lo que el Congreso había debatido democráticamente, decide establecer la objeción de conciencia institucional, y luego esto es circular, porque puede venir la Contraloría, pero siempre todo va a llegar al Tribunal Constitucional. Eso me parece que es gravísimo. El tema del reconocimiento indígena, los altos quórum también de reformas constitucionales, por ejemplo, ahora en cuanto a lo que podría ser, por ejemplo, discutir sobre la segunda vuelta municipal, todo requiere altos quórum. Entonces, finalmente, esta Constitución nos ata a lograr acuerdos que van a ser siempre en la medida de lo posible de lograr, y no van a ser cambios sustanciales. Son en la medida de lo posible de lograr, ¿no? Sí, claro, pero hay también, debería flexibilizarse también la forma de cómo se logran esos cambios constitucionales. Hoy día los quórums son altísimos para poder reformar la Constitución. Entonces, las mayorías finalmente tampoco pueden ejercer su verdadero rol. ¿Nota usted, senador Quintana, la urgencia en el mundo político suyo de esta transformación, o más bien está palidecida? Yo no lo noto hoy día, y lo he manifestado aquí un par de veces. Creo que no es el tema de la orden del día, no es la prioridad hoy. Yo creo que es un tema central a la hora de pensar en un proyecto político mirando al 2021, y creo que eso hay que plantearlo de todas maneras, pero porque los ejemplos, además, los casos que encuentran, que están abrochados en la Constitución y que impiden abrirse, modelo económico, la actividad extractiva, todo está de alguna manera directa o indirectamente amarrado en la Constitución. La propiedad de bienes importantes como el agua, directa o indirectamente encuentran sustento para mantener el status quo en lo que hoy día tenemos en la Constitución. Lo que ocurrió con el CERNAC también a propósito del Tribunal Constitucional que aquí se mencionaba. O sea, los chilenos están perdiendo todos los días con la Constitución que actualmente tenemos. Entonces, ¿cómo seguir? Yo reitero, creo que va a ser difícil pensar en rehacer todo el ejercicio nuevo. Creo que no. Yo creo que el ejercicio tiene un valor enorme. Creo que esta propuesta... ¿Cuál es el valor enorme que le da el ejercicio? Yo siento que el ejercicio partió muy bien, y creo que terminó no tan bien. Terminó también lo señalaba, creo que tal vez el problema de ansiedad en este aspecto, probablemente en otros temas no hubo en el gobierno de Bachelet, pero aquí Bachelet quiso meter todos los procesos, todas las etapas, hacerlo a los 4 años. Por eso digo que uno le podrá criticar muchas cosas, pero en materia constitucional se hizo más que en los últimos 28 años de vuelta a la democracia. Y por lo tanto va a ser muy difícil pensar en revisar o rehacer todo nuevo. Creo que no hay condiciones políticas, objetivamente. Pero lo que no podemos echar nosotros es dejar en el papelero, en el picador, este ejercicio de los 170.000 cabildos. Eso sería, no sé, yo creo que eso no es respetar la opinión de la gente, con garantías, con veedores, un proceso transparente, muy serio. Y por eso digo, creo que lo que falta aquí es cómo hacemos partícipe nuevamente, como lo han hecho todos los procesos constituyentes en el mundo, no para reformar, sí, para una nueva constitución, es volver a tomar el pulso a la ciudadanía en un momento distinto, y eso significa reenviarle a la gente. Esto es lo que ustedes generaron como propuesta. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el texto? El texto no se le consultó a la gente, y eso tal vez era una crítica también en la última fase. Sebastián, si algo demostró el proceso de participación, no sé si demostró o creyó, era que ya no estaban los tiempos para que una constitución fuera hecha entre 4 paredes. O sea, dado el nivel de
conexión de la ciudadanía, el nivel de desarrollo nacional, etcétera, parecía sensata la idea de que una constitución, o sea, como el cuerpo central en que se organice el país, estuviera dialogado entre la gente. ¿A ti te parece que eso es algo rescatable o hay cosas que es mejor dejárselas a los políticos? Porque en la reforma interna de la Constitución que te deduzco de lo que tú planteas, estaría la idea de que el Congreso puede perfectamente asumir esta... No, efectivamente el derecho comparado muestra que hoy día no hay cambio constitucional sin algún mecanismo de participación ciudadana, antes o después. Por lo tanto, lo que intentó o lo que hizo la presidenta Bachelet, el gobierno anterior, fue, creo, replicar esa experiencia comparada. Si a mí me pasan en ese punto dos comentarios. El primero es que, como bien dice el senador Quintana, hacia el final algo sucedió, que es que la presidenta envió un proyecto de ley que no dialogaba con ese momento de deliberación previo. Porque yo pregunto, ¿en qué parte de los debates en los cabildos se decía que los candidatos presidenciales iban a tener que tener 40 años? ¿O en qué parte se decía que la libertad de enseñanza iba a estar subordinada al derecho a la educación? O sea, claramente me da la impresión a mí de que al momento de escribir no hubo una conexión con las conclusiones de los cabildos. Y eso creo que eventualmente es una... no sé si es una traición, pero al menos sí un cierto portazo al proceso previo que no le quita con todo el valor del proceso. Pero hay un segundo punto y yo quiero tomarlo del senador Quintana y me parece muy interesante, y es si este va a ser un tema electoral el 2021. A mí me parece que la abstracción de este tema, que la distancia con lo que sucede en el día a día, me permite augurar hoy día que es muy difícil que lo sea, es decir, que va a salir un candidato presidencial a decir que se necesita una nueva constitución para solucionar todos los problemas. Creo que eso ya hizo la presidenta Bachelet y ocupó esa carta. Y esa carta ya está ocupada. No creo que la ciudadanía vaya a querer de nuevo que haya ahí de verdad una solución a lo que realmente la gente quiere que se solucione. Por eso yo tengo mis dudas que la centroizquierda vaya a tomar esto como una bandera, porque ya me da la impresión de que ahí esa carta ya está jugada. ¿Tú ves, Natalia, en el Frente Amplio esto como una carta importante a ser tomada, como una causa? Para nosotros en el Frente Amplio la demanda por la Asamblea Constituyente es una demanda que está viva y que puede ser que sea difícil de comunicar, y yo ahí estoy de acuerdo, pero también es parte de nuestra responsabilidad lograr comunicar con ejemplos simples, cotidianos, en cómo la Constitución está presente en todo el espacio, porque eso de que es como un cuerpo etéreo que está arriba y que no nos afecta, no es así. O sea, la Constitución nos afecta todos los días. Cuando, por ejemplo, cuando tenemos que pagar un transporte que tiene una alianza público-privada y en las condiciones que se hace, tiene que ver con un tema constitucional, en cómo vemos la salud como un servicio y no como un derecho, en cómo también se entiende la educación, etcétera. Entonces, yo creo que es parte de nuestra labor también poder comunicar mediante ejemplos muy sencillos que la Constitución está presente todos los días. ¿Quién se hace cargo de esto? Estoy pensando en a ver cómo va a seguir esta historia. ¿Quién agarra esta causa? ¿La van a agarrar los parlamentarios? ¿La va a agarrar la sociedad civil? ¿Cómo va a suceder esto? O sea, lo ideal sería, esto debiese ser coordinado, digamos, de una alianza civil con los políticos, pero insisto, creo que hoy día estamos en un momento un poco de alicaídos con el tema constitucional. Si bien lo tenemos presente, no está esa sensación de que hay que salir a pelear por una asamblea constituyente. Yo recuerdo de que soy muy chica, distintos candidatos presidenciales, recuerdo a Tomás Hirsch, que hoy día es parlamentario, haciendo tira a la Constitución del 80, recuerdo a Gladys Marín, recuerdo a la misma presidenta Bachelet, y Beatriz Sánchez también lo levantó como una demanda, tener una nueva Constitución, y creo que es algo que se tiene que seguir levantando, más allá de lo difícil que es comunicarlo. Y eso es una responsabilidad social de todos, de las personas que estamos en la política, también de la sociedad civil. Con el nivel de poder que tiene el Ejecutivo en este país, ¿es posible, sin el apoyo del Presidente de la República o del Ejecutivo, empujar un proceso constituyente? Yo creo que estamos lejos de eso, pero también estamos lejos de asumir de que el tema de una nueva constitución es un caso cerrado, que sería una carta que ya está jugada.
porque esto es cíclico. Igual se están dando un buen ejemplo de la educación, de la libertad de enseñanza, libertad de educación, o el derecho a la educación, ¿cierto? Que son dos derechos que están ahí en colisión, que encuentran también su sitio en la Constitución. Bueno, esto partió de la ciudadanía, esta discusión de educación, que, te insisto, tiene expresión en la Constitución, el año 2011. Claro, y partió el fin al lucro, la educación de calidad, toda esa demanda venía junto con el cambio constituyente. La recogió Bachelet, el 2013 recién, se hizo lo que ya hemos comentado. Hoy día sabemos la posición que está en el gobierno, en la cual está el gobierno actual. Yo no descartaría, francamente, que si aquí hay una fuerza creciente, si hay liderazgo, si la propia ciudadanía, si aparecen liderazgos. Claro, esto va a la línea muy distinta de los populismos, de los liderazgos tipo Bolsonaro. Creo que ese tipo de liderazgo que en Chile han aflorado en el último tiempo, lo menos que buscarían es intentar cambiar la Constitución. Pero yo creo que no estoy seguro. ¿O qué dirección hacerlo? Mediante una comisión de expertos. Claro, pero No estoy seguro. o la bicameral, que algunos sectores, incluso la centroizquierda en algún momento planteaban. No, si esto se resuelve en el Parlamento, por favor, si también hay un problema de legitimidad del poder representativo, también tenemos que asumirlo. Entonces, yo creo que hoy día probablemente no están las condiciones, pero esto es cíclico y yo creo que es perfectamente posible que esto resurja. Además, el Congreso hoy día puede hacerlo. El Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado pueden retomar esta discusión. Yo insisto, la pelota del nuevo proceso constituyente o del final del proceso constituyente está hoy día en los ciudadanos, no necesariamente está en la moneda. Lo que no me imagino al presidente Piñera retirando lo que se presentó, eso sí sería un escándalo. Retirando la Constitución. O sea, retirando todo el esfuerzo que hizo el gobierno anterior. Una cosa es no empujarlo, una cosa es no alentarlo y otra cosa es intentar. Claro, podía cambiarlo, pero para entender qué destino podría tener ese proyecto si es que no se empuja. Si usted dice no se retira, Podría retirarlo. Podría retirarlo. Podría No lo ha hecho. No lo ha podría sustituirlo también. O sea, retirar uno y o poner ahí uno. como tantos Como- cientos de Yo no me proyectos. imagino, francamente, al presidente retirando el proyecto. Yo creo que eso sería un costo grande, más aún. Claro, uno no, dice. sería además volver a resucitar la noticia de la discusión constitucional. Eso es tal cual. Pero además, tienes que pensar, ¿por qué este adormecimiento de la discusión constitucional? Bueno, porque se supone que venían los tiempos mejores, porque venía la expectativa, el tema económico, seguridad, se iban a resolver muchos problemas, y es natural que el ciudadano, el elector, diga, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Yo siento que al no satisfacerse ciertas cuestiones elementales, como no ha ocurrido hoy día, se empiezan a mirar otros caminos, y ese camino es el tema de la Constitución. Claro, requiere mucha pedagogía, de mucha información y un ejercicio también de quienes creemos en esta nueva Constitución enorme. Sebastián, le voy a hacer esta pregunta a cada uno a su manera, pero como para ir cerrando esta conversación. Manifestar un poco los deseos de cómo es que a ustedes les gustaría que evolucionara este asunto. ¿Cuál sería el mejor camino y el futuro más esplendoroso para cada uno de ustedes? Para ti sería, por ejemplo, que ya lo has dicho varias veces, que no ves la necesidad de cambiar la Constitución, pero sí sería entonces cambiar qué aspectos de la Constitución, cuáles te gustaría a ti. Sí, antes de entrar al contenido, yo creo que una primera característica de esta aspiración que yo tendría es que sea un proceso paulatino, es decir, ojalá desacoplado de los ciclos políticos. O sea, ojalá que la Constitución deje de ser una discusión del día a día, sino que pase a ser una discusión como es en muchas otras partes, en donde se discuten cambios constitucionales paulatinamente y no reemplaza la discusión constitucional la discusión de la política pública, del problema concreto. Esa es la primera. La segunda característica es que ojalá sea un proceso de los representantes, que por cierto escuchan a la ciudadanía, pero deciden los representantes. ¿Y por qué? Porque la decisión constitucional es la decisión fundamental, la decisión política fundamental. Entonces lo que a mi juicio debe hacerse es recomponer este matrimonio entre ciudadanía y política, entre ciudadanía y representantes, y eso no se hace pasándole la decisión fundamental a una asamblea constituyente, sino que se hace empoderando al órgano representativo, que es el Congreso. El Congreso es donde se han hecho las grandes reformas constitucionales en la historia de Chile. Por lo tanto, ahí creo debe llevarse la discusión constitucional. Y el tercer aspecto en el contenido es que ojalá sea una discusión humilde, en el sentido de que no se le puede atribuir al cambio constitucional esto de que está presente en todas partes. Si no es así.
Si cuando discutimos de todos los problemas que podemos discutir hoy día, no estamos discutiendo de problemas constitucionales, estamos discutiendo de problemas de política pública, de problemas financieros, en fin, una serie de problemas distintos a los constitucionales. Entonces, si le vendemos a la ciudadanía de que la Constitución es la causa de todos los problemas, no es cierto lo que estamos proponiendo. Y ahora, en materia de contenido, yo sí creo... ¿Qué te gustaría que cambiemos de la Constitución? No, a mí me gustaría discutir... ¿O te encanta todo constitucionalista quiere escribir su propia Constitución. Sí. Es decir, yo me encantaría escribir una nueva Constitución, pero yo sé que eso no es posible y que tampoco es conveniente. Pero sí creo que pudiéramos discutir algunas cuestiones vinculadas con descentralización, con régimen de gobierno, con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y también una mirada a ciertos derechos. No creo que haya que llenar de derechos el catálogo de nuestra Constitución. No creo que haya que avanzar hacia un régimen semipresidencial. A mí soy presidencialista, de los pocos que quedan hoy día aparentemente en Chile. Pero obviamente cada artículo en la Constitución yo creo que puede hacérsele un cambio. Pero eso no me lleva a olvidar que esas tres características del proceso que dije al inicio. ¿Tú, Natalia? Bueno, lo primero en cuanto a la forma en cómo me gustaría que se generara esta nueva Constitución, primero por la vía institucional, asegurando en esta Constitución actual que se incorpore el mecanismo del plebiscito, el plebiscito en que sea la ciudadanía quien decida finalmente cómo quiere una nueva Constitución para Chile. Que sea el pueblo que decida cuál va a ser su mecanismo. Y en esa disputa yo me inclinaría por el mecanismo de la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente que sea ciudadana, que no sea justamente de los representantes del Congreso, sino que sean las personas comunes y corrientes quienes decidan cuáles van a ser las reglas del juego en este nuevo contrato social que nos va a regir hacia el futuro. Y en cuanto al contenido, primero, que hay un reconocimiento explícito en nuestros pueblos originarios, reconocer a Chile de una vez por todas como un Estado plurinacional, también una Constitución que asegure una real igualdad entre hombres y mujeres, una Constitución también que tenga un catálogo de derechos sociales asegurados por el Estado, como la educación, la salud, la vivienda y también el derecho a una vejez digna, y todo el resto de abanico de posibilidades que podamos discutir y que sea democrática entre todos, que tenga también escaños reservados, por ejemplo, para los pueblos originarios, también que tenga una cuota en cuanto a su composición para que sea paritaria, y que estén todos los grupos de la sociedad representados en esa asamblea. ¿Usted, senador? ¿Misma historia? Bueno, Sebastián nos decía que él cree que se podía modificar cada artículo, hacerle un cambio. Yo creo que ya no estamos hablando de un cambio acotado, estamos hablando de un proceso más estructural, más de fondo, nueva constitución le llamamos nosotros. Yo creo que esta constitución o este proyecto de texto constitucional que presenta Bachelet al final de su mandato, nadie podría calificarlo de algo rupturista o tan audaz. O sea, yo diría que más bien es moderado, y por eso también yo creo que algunas cosas quedaron fuera. Reitero, creo que el tema de los pueblos indígenas tiene que ser recogido, pero en serio, no nos podemos perder nosotros una oportunidad, se lo he dicho al ministro Blum estos días, cuidado con el texto que van a proponer en los próximos días. Porque si ese texto no recoge las sensibilidades hoy día de derechos indígenas en el mundo, como la plurinacionalidad que se ha señalado acá, como la autonomía territorial, la autodeterminación, que en la práctica son temas ya que están ocurriendo, esto puede ser peor y un nuevo retroceso en materia indígena no es bueno para el gobierno ni es bueno para nadie. Temas de pensiones, sin lugar a duda, es un tema que planteó espontáneamente la ciudadanía. No podemos decir que esto se arregla fácilmente. Esto tiene una expresión también de un amarre en la Constitución. Y también las relaciones dentro de los poderes, la democracia directa que algunos han planteado. Yo creo que es una demanda cada vez más creciente. La relación de los poderes. Sebastián también señala que él es presidencialista. Sí, yo creo que es aspecto positivo, pero también nosotros todos los días vemos, ¿no es cierto?, el presidencialismo exacerbado en los vetos presidenciales, en el manejo de la urgencia, por ejemplo, también en la potestad reglamentaria. En la potestad reglamentaria, por ejemplo. Yo creo que eso no le hace bien a nuestro sistema político. Y por lo tanto creo que ese cambio debe darse. No va a ser fácil, no fue fácil este primer año y esto no va a ser necesariamente automático, pero creo que la oposición tiene una responsabilidad mayor en esta materia. Oye, para terminar quería hacerle una pregunta cortita. Yo fui miembro del Consejo de Observadores Constitucionales y participé de montones de cabildos y todas esas cosas. Y vi ahí un ánimo de diálogo, vi algo que me habló de un país bastante en paz.
no vi locuras, digamos, en las propuestas de la gente. Y creo que fue un momento bastante extraordinario de encuentro, además, de cuyo resultado me siento sumamente frustrado. Pero, dicho lo anterior, quería preguntarle a ustedes si aprendieron algo para bien y para mal de ese proceso de diálogos constitucionales. Enseñanzas de cosas que, o para no repetirlas porque no sirvieron para nada, o que admiraron y que les parecieron sorprendentes, o lo que sea. ¿Qué se pudo sacar en limpio de eso? Para que por lo menos, si esta historia llegó hasta aquí, no quede muerta. ¿Parto yo? Sí. Bueno, yo claramente de la participación saco algunos aspectos positivos y otros negativos. Los positivos es que, como digo, a mí me parece que esto de juntarse a conversar con personas desconocidas con las cuales uno nunca ha estado antes y va a estar después, como fue en los cabildos provinciales y en el regional, sobre estos temas, a mí me parece muy atractivo. Es decir, surge genuinamente un sentimiento muy poco academicista, pero sí un diálogo abierto sobre. Creo que los ELA fueron los más extraordinarios. Claro. Ahora, los ELA, los autoconvocados, lo que pasa es que ahí había una autoselección, por lo tanto uno convocaba a un grupo de personas, eran todos más o menos conocidos, al menos fue el caso que me tocó a mí a participar a mí, porque lo hicimos en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, se hicieron varios de ellos. Entonces eran estudiantes de Derecho, había claramente un concepto de jurídico mayor. También hubo otros lugares donde eran encuentros más azarosos. Ya, perfecto, sí, me imagino. Y eso yo creo que es muy valioso, porque uno discute sobre temas que rara vez discute. Ahora, sí creo que hay que concederle a los ELA y en general a los cabildos el valor que tienen, es decir, no es un valor representativo. O sea, no son una encuesta, sino que simplemente es un momento de diálogo que bastante, además, dirigido en este caso, que permite sacar conclusiones, pero no son el sentir de la opinión pública. Y en eso, una anécdota, a mí me tocó participar en la estación Mapocho, entonces en mi grupo, uno de los valores que fueron votados favorablemente fue Jehová Dios. ¿Y por qué? Porque resulta que en ese momento, en ese grupo de desconocidos, se armó una mayoría de probablemente testigos de Jehová que proponían eso. Entonces yo también creo que uno tiene que apreciar estos mecanismos como lo que son, es decir, no son propiamente representativos, sino que son momentos de discusión que no obligan, no vinculan a quienes son los representantes elegidos democráticamente, sino que simplemente dan señales sobre eso. Y otro aspecto el cual yo siempre me contrarió mucho es esto de constitucionalizar todas las discusiones. Es decir, cada problema era un problema que tenía una solución constitucional, cuando yo creo, como lo he dicho ya antes, que no es así. Natalia. Sí, a mí me parece que una de las cosas más rescatables que tuvo este proceso constituyente fue justamente poder aterrizar la discusión, poder que cualquier persona se sintiera con el derecho de poder opinar sobre la Constitución que quería para Chile. Y ese ejercicio creo que fue muy democratizador de lo que es la política pública, y a mí me gustó bastante el ejercicio. Yo tuve la oportunidad de estar en varios ELA, sin embargo no se podía inscribir en uno nomás, pero incluso se hicieron algunos ELAs en el Parque Forestal, me acuerdo, de que te ponías con un cartel y decía aquí, venga a hablar de la Constitución. Nosotros hicimos unos videos también, que llegábamos con así como una especie de Biblia, si tiene un minuto para hablar de la Constitución, y tratar de hacer estos encuentros que en algunos casos fueron más intencionados, pero que en otros casos también surgieron como del momento, como esto que se hacía en los parques y todo. Y es curioso cómo las personas también, la primera sensación con el proceso era, pero yo no voy a hablar de esto porque no sé nada de la Constitución, y a medida que la conversación se iba ablandando y nos íbamos relajando, empezábamos a entender que, y ahí no puedo sino disentir, que sí hay muchas cosas que nos afectan cotidianamente y que son por responsabilidad de la Constitución. Entonces, creo que el ejercicio democrático fue muy enriquecedor. Y también, al igual que tú, Patricio, veo con algo de frustración de que eso haya quedado un poco ahí metido debajo de la alfombra, y sería fantástico poder reactivar esta discusión. Sí, como tú dices, Patricio, yo creo que la riqueza de ese proceso de diálogo y de participación autoconvocada es innegable, digamos, todos lo han señalado.
Y yo también participé, claro, por los roles políticos de uno trata de meterse, más bien mirar un poquito a distancia, lo que menos se espera de que alguien que ha tenido responsabilidad política buscar inducir la conversación, pero efectivamente hubo una riqueza, una diversidad de los actores que se juntaban, desde deportistas, artesanos, que yo conocí, estudiantes, dueñas de casa, vecinos, y eso yo creo que le da una riqueza y eso muestra que como que estamos tomando poco en cuenta la opinión ciudadana, no estamos, y claro, no, como decía Natalia, no están los referéndums, y tenemos simplemente las elecciones cada 2, cada 3 años, y yo creo que hay una avidez de participar, de entregar opiniones, claro, probablemente muchas veces algunas de esas opiniones quedan tal vez fuera del margen de lo que podría ser la Constitución. Yo creo que de alguna manera el texto final hace esos filtros y señala cuáles son los temas que deben formar parte de una Constitución, pero yo digo, en todos los temas, educación, por ejemplo. Claro, una cosa es que tú le des el derecho a la educación, pero si no le das derecho a Internet es como no darle ningún derecho hoy día. O sea, mientras Las Condes tiene un acceso a Internet del 89, 90%, Lumaco, la Araucanía, que es la comuna, según País Digital, una encuesta reciente, tiene el menor acceso a Internet, un 18%. Entonces, bueno, ahí están los momentos también, los tiempos, para que los ciudadanos muestren también toda su disconformidad, la discriminación, la inequidad, los temas de descentralización, que evidentemente también son parte de la Constitución. Me gustaría agregar una pequeña cosita, que a propósito también del ejercicio que se hizo con el proceso constituyente, se motivó, por ejemplo, hace poquito se dio cierre al proceso de la coordinadora Noma AFP, que se hizo un modelo muy parecido al de los encuentros locales por la Asamblea, ¿cómo se llaman? Los ELA. Encuentros locales autoconvocados. Encuentro local autoconvocado. Se hizo un modelo muy parecido relacionado con Noma AFP y fue un proceso que también fue bastante exitoso. Entonces también sirvió de modelo para replicar esta experiencia en otras demandas sociales. Bueno, con esta conversación terminamos este ciclo de momento constituyente, que es de esperar que puede cerrar un periodo de esta historia, pero no esta preocupación ciudadana y de muchos por cuál es el país que queremos, cómo se organiza y cómo se vive aquí y cómo vivimos y cómo viviremos acá en Chile. Los temas por venir además serán muchos, porque hasta aquí nos hemos mantenido, parece, pensando en cómo solucionar muchos del pasado, pero hay un mundo tecnológico que abrirá el día de mañana en la mañana conversaciones constitucionales muy inesperadas e insospechadas. Natalia Castillo, muchas gracias. Muchas gracias. Jaime Quintana. Gracias. Don Sebastián Soto, muchas gracias. Y será hasta la próxima.